Sentíos verdaderamente ante mi mesa, esperando que yo reparta el pan y os ofrezca el vino. Sabéis que os hablo en sentido figurado, recordándoos mi palabra del segundo tiempo, ya que el pan es mi palabra y el vino la esencia divina que hay en ella. Pan y vino, cuerpo y sangre, maná y agua. Todo ello ha sido la representación de las palabras amor y vida, que es el sustento eterno de vuestro espíritu. El maná del desierto y el agua de la roca representaron en su tiempo el pan y el vino del espíritu. Son los mismos símbolos que tomé en la mesa, cuando rodeado de mis discípulos les dije, comed y bebed, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Con esa lección abrí ante la humanidad una nueva era, la del amor. Hoy se reúnen nuevos discípulos en torno mío, y las multitudes vuelven a seguir mis pasos. Mas ya no son sólo el sentido figurado, ni la parábola, los medios por los cuales vengo a haceros comprender las divinas lecciones. Es la palabra clara la que habla a vuestra mente, con una esencia divina, que sólo con el Espíritu podéis percibir. Meditad en estas lecciones, discípulos, y acabaréis por comprender que el tiempo del sentido figurado y de los símbolos está por terminar, porque vuestra evolución espiritual y vuestro desarrollo mental os permiten comprender mejor la verdad. Me encuentro entre vosotros, aunque no podáis tocarme con vuestras manos, ni mirarme con vuestros ojos mortales. Vengo en espíritu a hablaros y a enseñaros cómo debéis buscarme en vuestra oración. No dejaré huella material de mi nueva manifestación, como tampoco la dejé en el segundo tiempo, a pesar de haber habitado entre vosotros. La humanidad es propensa a la idolatría y a consagrar objetos materiales para considerarlos divinos y hacerlos objeto de su adoración. ¿Qué hubiese sido de la humanidad si hubiera podido conservar mi cuerpo, la cruz de mi martirio o el cáliz de aquella cena póstrera con mis discípulos? Mas todo fue borrado para que sólo quedara mi esencia divina en el espíritu de la humanidad. En tiempos pasados, también aparté de la vista de los hombres tanto los objetos que habían servido de símbolo como a los enviados o intérpretes. En el primer tiempo, estando Moisés sobre un monte, desapareció de su pueblo que lo idolatraba. Elías, el profeta de fuego, se perdió entre una nube que lo arrebató de la tierra. Uno y otro, como Jesús, sólo dejaron en los espíritus la huella de sus obras como esencia espiritual. Ahora estoy aquí, en cumplimiento de una de mis promesas, reuniendo a todas las tribus en un solo pueblo, y a hombres de diversas razas en un mismo apostolado. Estoy legando a la humanidad un testamento más, lleno de luz y claridad. Mirad cómo el fanatismo religioso ha llegado en algunos de mis hijos a su mayor altura, mientras que en otros el materialismo y la falta de fe han hecho presa de sus espíritus. Grande y cruenta es la lucha que a ambos espera, hasta que la luz vuelva a brillar entre los hombres, haciéndoles sentir la paz verdadera que procede del amor de los unos hacia los otros. Ante un verdadero caos de pasiones y de ideas tendrá que levantarse mi pueblo, testigo y portador de mis nuevas enseñanzas. Para ser creído, será preciso que se prepare y se revista de humildad, obediencia, espiritualidad, fortaleza y caridad. No digáis que mi doctrina es difícil de practicar o que os obliga a duras privaciones. El que me sigue con amor no siente el peso de su cruz. ¿Cuántos endurecidos en el pecado han llegado en este tiempo a escuchar mi palabra, y antes de que haya terminado mi cátedra bañados por el llanto me han dicho, sois vos, maestro? Es que mi palabra limpia, dulce y persuasiva ha sabido hablar al corazón de aquellos. Y yo os digo que aquel que una vez sintió mi presencia, no será capaz de engañarse con falsas apariencias. Vosotros que me habéis oído en este tiempo, preparaos para que sepáis dar testimonio de mí, porque mi doctrina la tenéis que mostrar cual yo os la he revelado y no a vuestro capricho o voluntad. Así como vosotros tuvisteis en vuestro camino a un amigo
que os diera la buena nueva. Así toda esta humanidad que perece en un mundo de penalidades recibirá también el aviso de que el Señor está presente y vendrá a escucharme. ¿Qué sería de vosotros si en mi misericordia no acortase los días de vuestra aflicción? Ya hubieseis perecido todos. En esta era vengo en busca de los pecadores para darles tarea en mi obra divina y decirles que mi amor nunca los ha excluido. Mañana, cuánta satisfacción y regocijo habrá en esos espíritus cuando hayan alcanzado la elevación por la práctica de la caridad. Existe en el infinito un amor, que es el del Padre, que no tiene más interés que el de vuestra salvación y el de que alcancéis la paz eterna. Desde 1866 abrí nuevamente el arca de mi amor, la cual se ha desbordado en vosotros como consuelo y revelación. No he esperado el día de mi partida para deciros hasta entonces que os levantéis a practicar mis enseñanzas, sino que desde el primer instante en que las habéis escuchado, os he dicho, haced la caridad, llevad el consuelo al enfermo, hablad de mi nueva manifestación, atraed al menesteroso y al perdido. Es que no he querido que os convirtáis en los discípulos teóricos, que hablen de maravillas de mi obra y que no sean capaces de extender su brazo para tocar al enfermo y calmar su pena. ¿Verdad que vuestro corazón se ha llenado de gozo cuando el moribundo ha vuelto a la vida por vuestros cuidados y oraciones, al escuchar que sus labios os bendicen? Mi palabra, que es sencilla y humilde en su forma, es profunda en su contenido, y así será hasta el último día. No me pidáis que os hable con palabras floridas, porque no las necesita vuestro espíritu para comprender mi enseñanza. No queráis convertir esta obra espiritual en obra material, esperando mirar sus frutos aquí en la tierra. No dudéis del triunfo de mi doctrina, tened fe en ella, y podréis convertir las llanuras en montes y los desiertos en valles. Recordad que en el segundo tiempo, cuando Jesús expiró en la cruz, abandonado por sus discípulos, menos por Juan, estos llegaron a pensar que todo había terminado. Sin embargo, más tarde comenzó a germinar la semilla divina en los corazones, la cual no podía morir, porque cada paso era regada por la sangre de los mártires, sangre que era amor y fe. Os digo que en este tiempo mi divina simiente deberá ser regada con obras de caridad, con lágrimas de arrepentimiento y de reconciliación. En este tiempo vine a libraros de una nueva esclavitud, las tentaciones, los placeres, los vicios que son como el faraón tirano y cruel que os ha cargado de cadenas. Esta nueva liberación mañana la celebrará la humanidad, no con festines ni con tradiciones, sino con el amor espiritual de los unos a los otros. Las víctimas que ofrecisteis ante el altar de Jehová fueron recibidas por él, mas no era la forma más adecuada para elevar vuestro espíritu al Señor. Fue entonces cuando llegué a vosotros, como Jesús, para enseñaros el divino mandamiento que dice, amaos los unos a los otros. Os digo ahora que las lecciones que os enseñé en el segundo tiempo, a través de las obras de Jesús, han sido alteradas unas veces y otras mal interpretadas. Por ello he venido, como os lo anuncié, para esclareceros mi verdad. Mi sacrificio de aquel tiempo impidió el sacrificio de muchas víctimas, y os enseñé un culto más perfecto. Mi nueva manifestación de este tiempo hará que la humanidad comprenda que las formas simbólicas no debéis tomarlas sin analizar antes su significado, ya que ellas tan solo son una representación de mis lecciones. Antes de que yo sea sentido por un corazón, Elías se presenta ante él para decirle que se arrepienta de sus pecados, porque se acerca el Señor. Igual hacía en el segundo tiempo, a través del Bautista, cuando éste mandaba que hiciera penitencia y que se purificase, porque se acercaba el reino de los cielos. Como fue abolido el becerro de oro en aquel tiempo, así desaparecerá en este la adoración a la riqueza. Y como fueron arrojados del templo los mercaderes, así serán tocados ahora los que, aprovechando la debilidad y la ignorancia,
lucran con el dolor de sus semejantes. Han entablado los hombres una lucha con su Señor, mas doquiera que van me encuentran cerrando el paso a sus maldades, pero los que en esta lucha desoyen la voz de su conciencia, encuentran la muerte y el juicio, y tras ello la restitución. Un torbellino envuelve a la humanidad, mas en verdad os digo que mi palabra no viene a aumentar vuestra confusión. Ella es luz, que viene a orientar a vuestro espíritu y a iluminar vuestra inteligencia, para ayudaros en vuestra evolución espiritual. Si os digo que vuestro espíritu durante el sueño de vuestro cuerpo a veces se desprende y se acerca a los umbrales del más allá, y me busca, no os miento. Mas os ha faltado preparación y fe para saber aprovechar espiritualmente esos instantes, y he tenido que preparar videntes y profetas para que os ayuden y os hablen del mañana, que os pongan alerta y os amonesten para que veléis y oréis. Me preguntáis, ¿cómo son las mansiones divinas y la vida de los seres perfectos? En verdad os digo, no preguntéis lo que no podrías comprender por ahora. Practicad mis leyes. Esa práctica os llevará paso a paso por la escala de perfección, desde la cual podréis ir contemplando, admirando y conociendo cuanto tiene guardado el Padre para la dicha de sus hijos. Vuestro espíritu, habiendo sido morador del valle espiritual, ha visto muy poco y casi nada sobre de aquella vida. ¿Cómo queréis desde aquí contemplar los umbrales de lo que llamáis gloria o cielo? Los ojos de vuestro cuerpo, cuando más, han alcanzado a contemplar las estrellas más próximas. Vuestra ciencia no os ha llevado mucho más lejos. Y vuestro espíritu, que es el que podría abolir las distancias y descubrir lo invisible al hombre, sintiendo en sí y fuera de sí los conocimientos espirituales que le rodean, se deja arrastrar por el materialismo del mundo, se confunde con su materia y, en vez de elevarse, se arrastra y en vez de admirar, duda. A veces, admirando las maravillas de la creación, exclamáis asombrados, Señor, cuán grande es vuestro poder, sin imaginaros que todo lo que os rodea no es sino un pálido reflejo de lo que es la vida eterna. Ciertamente quiero despertar con mi palabra vuestro interés por la vida espiritual, mas entended lo que os digo. Para llegar a alcanzar aquella vida, debéis llegar a ella por la evolución de vuestro espíritu y no sólo por la de la mente. Que se unan al espíritu la inteligencia, el corazón, los sentidos y todas vuestras potencias, y alcanzaréis la elevación necesaria para poder mirar el esplendor de vuestro Padre. Pero si el espíritu se confía y se entrega a la capacidad del entendimiento, entonces su penetración será limitada, como lo es todo lo humano. El cielo no es un sitio determinado del universo. Mi gloria está en todas partes, en lo espiritual y en lo material. ¿No decís que Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar? Entonces, comprended lo que decís, para que sepáis que donde está Dios, tiene que estar su gloria. Yo quiero que vengáis a habitar en esa mansión infinita, que lleguéis a un estado de elevación espiritual que doquiera del universo donde os encontréis. Sintáis la beatitud de lo divino, que disfrutéis de la vida eterna y experimentéis la presencia del Creador. Aquella cumbre solo la han alcanzado los que me han tomado por ideal y el amor por camino. Quien comprende esta doctrina tendrá que reconocer que este mundo es solo una pequeña morada que ha retenido momentáneamente al espíritu para revelarle elementales enseñanzas. Desde los primeros tiempos arde una antorcha de fe para iluminar con su luz espiritual el camino de los hombres. Pero cuán pocos se han guiado por ella, cuán pocos han perseverado en el camino, y cuántos, al llegar a esa encrucijada donde los detiene la muerte, han tenido que presentarse ante lo espiritual, que es la verdadera patria del espíritu, como si fueran extranjeros.
sin conocer los caminos, ni las leyes, ni los deberes. ¡Qué injustos habéis sido con vosotros mismos! Hoy os vengo explicando mis enseñanzas, para que volváis sobre vuestros pasos y toméis el camino de la vida verdadera con el conocimiento del fin que perseguís. Y cuando la muerte llegue a liberaros de la carne, pueda vuestro espíritu elevarse y llegar a la morada espiritual sin que la turbación, como algo peor que la muerte, le sorprenda. Sabiendo todo esto, podréis vivir convencidos de que sois pasajeros en la tierra, párvulos que tuvieron que pasar por esta escuela. No reneguéis de vuestra envoltura, por reacia y rebelde que sea, ni abominéis de tener que soportar la vida de este mundo, a la que habéis considerado como un engañoso Edén lleno de tentaciones y abismos. Porque esta carne que lleváis como aparato para habitar esta tierra no será un obstáculo para que vuestra elevación espiritual o para hacer una vida virtuosa. Si lográis sobreponeros a sus flaquezas, pasiones y miserias, para dejar germinar tan solo en vuestro corazón la semilla de la espiritualidad, para entonces esta tierra y la naturaleza que la rodea tiene reservadas nuevas lecciones y también secretos que las generaciones futuras tendrán que conocer. No será ya el dolor del maestro que corrija a los hombres, ni las guerras las que toquen el orgullo de los pueblos, ni la miseria la que purifica el corazón de la humanidad. Otras lecciones desconocidas hasta ahora recibirán los hombres de esos tiempos que hoy os anuncio. Bendecid vuestro dolor, no sequéis con coraje vuestras lágrimas, bendecid vuestro pan, por pobre que éste sea, porque por muy prolongado que os parezca vuestro dolor aquí en el mundo, cuando estéis en la vida espiritual, sentiréis como si hubiera sido un minuto y reconoceréis todo el bien que os hizo. El cielo es el estado de perfección. Yo os lo he simbolizado como una inmensa y blanca ciudad que tenéis que conquistar con vuestro valor, con vuestra fe y con vuestra voluntad inquebrantable. Sed soldados de esa causa. Uníos todos los que ya alimentáis ese ideal y marchad paso a paso, ganando batallas en la vida, hasta hacer que aquella ciudad se rinda a quienes la conquistaron con su amor. Esa ciudad es vuestro hogar. Ese hogar es el universo sin fin, donde habita el Creador con sus hijos. No desconfíes de los hombres, por duros y fanatizados que los veáis en sus cultos. Todo espíritu se encuentra evolucionando y a tiempo para recibir estas revelaciones. Discípulos, comprended y aceptar vuestra misión con aquel amor y obediencia con que Jesús tomó su destino. Orad, velad, apurad con paciencia el cáliz de amargura y sabed llevar vuestra cruz con amor. Interiormente bendecidlo todo y perdonad de corazón con obras a quienes os ofendieron. Bienaventurados los que entre lágrimas me digan: Maestro, os ofrezco mi dolor, hágase en mí vuestra voluntad. Mi voluntad es que tengáis mi paz, oh pueblo sufrido y pobre, pero olvidaos por un instante de vuestras penas y pedid por el mundo. Orad por las naciones, amaos los unos a los otros. Espiritualismo Trinitario y Mariano 1866-1950, Nación Mexicana. ¿Para qué repetiros a cada paso que todo cuanto de bueno hagáis será en provecho de vuestro espíritu? No alimentéis intereses egoístas, pensando tan solo en vuestra salvación y en vuestro galardón, porque vuestro desengaño será muy doloroso cuando os presentéis en espíritu, porque encontraréis que en realidad no supisteis labraros ningún galardón. Para que mejor comprendáis lo que quiero deciros, os doy el siguiente ejemplo. Existen y han existido siempre hombres y mujeres que han procurado hacer obras de caridad entre sus hermanos y que, sin embargo, cuando llegan ante mí, no me han hecho presente méritos para su felicidad espiritual. ¿A qué se debió esto? ¿Podéis concebir que ellos hayan sido víctimas de una injusticia por parte de su padre? La respuesta es sencilla. Discípulos,
no pudieron recoger un bien para sí, porque sus obras no fueron sinceras, porque cuando extendieron su mano para dar algo, nunca lo hicieron movidos por un verdadero sentimiento de caridad hacia el que sufre, sino pensando en sí mismos, en su salvación, en su premio. A unos les movió el interés, a otros la vanidad, y esa no es caridad verdadera, porque no fue sentida ni desinteresada. Y yo os digo que el que no lleva sinceridad y amor, no está sembrando la verdad, ni está labrándose un galardón. La caridad aparente podrá proporcionaros en la tierra algunas satisfacciones que provengan de la admiración que despertéis y de la adulación que recibáis. Pero lo aparente no llega a mi reino. Ahí solo llega lo verdadero. Allí todos llegaréis sin poder ocultar la menor mancha o impureza, porque antes de presentaros ante Dios, os habréis despojado de mantos, coronas, insignias, títulos y todo cuanto al mundo pertenezca, para presentaros delante del Supremo Juez como simples espíritus que van a responder ante el Creador de la misión a ellos encomendada. Si alguno piensa que los pecadores no son dignos de que yo venga a salvarles, de cierto os digo que ese no me conoce. Yo no quiero la muerte para ninguno de mis hijos, y una vez más estoy dispuesto al sacrificio para salvaros y llevaros a la verdadera vida. Comprended que no es posible que exista un ser que, habiendo sido creado para determinado fin, logre hacer variar la voluntad del Creador. Y vosotros fuisteis creados para elevaros hasta mí por el camino de la verdad. Ese camino es el que han perdido los hombres con su materialismo, y el que vengo a trazaros nuevamente con mi amor. Haré que esta humanidad, a semejanza del pueblo de Israel, rompa las cadenas de la esclavitud y se encamine a la falda de la montaña donde escuchará mi voz, que le señalará el camino de la tierra prometida al Espíritu. No concedí a toda la humanidad la gracia de escuchar mi palabra en este tercer tiempo. Lo hice con aquellos que podían sentirme y creer bajo esta forma. Esta manifestación, esta palabra, servirá de preparación para que toda la humanidad sienta más tarde mi presencia bajo una sola forma, la espiritual. No temáis, pueblo. Tened la seguridad de que no estaré solos en esa hora, porque la naturaleza hablará, y los elementos darán testimonio y cumpliendo a mis profecías, para que la humanidad reconozca que este es el tercer tiempo, el de la manifestación del Espíritu Santo. Mi justicia pasará sobre toda criatura y tocará a todo ser humano. Como en aquel tiempo el ángel del Señor pasó sobre Egipto, dando cumplimiento a mi justicia, salvándose de ella tan solo los que habían señalado su puerta con la sangre del Cordero. En verdad os digo que en este tiempo será salvo todo aquel que vele y tenga fe en la palabra y en las promesas del Salvador. El Cordero Divino que se inmoló, para enseñaros a orar y a cumplir con perfecto amor la misión de vuestra restitución. Porque mi sangre, como un manto de amor, lo protegerá. Mas el que no velase, el que no creyese, o blasfemase, ese será tocado para que despierte de su letargo. No temáis a las tinieblas en que viven vuestros hermanos, ni a la lepra, ni a la espada de su lengua. Se acercarán a vosotros reacios los unos, otros comprensivos. A todos les enseñaréis con caridad. Yo os he hablado con amor, y mis palabras han sido una caricia y un consuelo para todos mis hijos. Me he presentado ante grandes multitudes sin mirar que unos creen y otros niegan mi palabra. He venido a cultivar el corazón humano sin distinción alguna. Este riego de mi amor lo fecundará, y en corto tiempo la vida del hombre se transformará. Si queréis sanar a los enfermos, hacedlo en mi nombre, llevando con humildad vuestra misión. Cuando yo señale el término de la vida de vuestros hermanos, no me pidáis que alargue su existencia. Convertíos en guías de esos espíritus que son llamados al más allá, y los cuales confío a vuestra caridad. Mas cuando tengáis que devolver la salud del cuerpo, sentid el dolor de vuestro hermano, y recurrid a vuestros dones, aconsejando y dando fortaleza, y vuestro amor hará prodigios.
Mirad más allá de los dolores del cuerpo de vuestros hermanos. Contemplad y pensad en sus sufrimientos y necesidades espirituales, y mitigadlos con vuestra oración y vuestro compañerismo, dejando en su corazón la alegría y la sinceridad. Mis escogidos están diseminados sabiamente en todas las naciones. Todos tienen un encargo mío que cumplir. Algunos vendrán a esta nación movidos aparentemente por causas materiales, unos en busca de trabajo, otros de tranquilidad. Para ese tiempo quiero que estéis preparados, que ya sean mis discípulos. Sólo así será creída mi palabra, por el ejemplo y la fe que el pueblo sepa dar a sus hermanos. Yo soy el administrador divino, que os enviará a tiempo a esparcir la semilla. Mas no quiero oír de mis discípulos estas palabras: Maestro, me habéis dicho que la tierra estaba preparada y limpia, y he encontrado espinas y piedras en las que he tropezado. Y yo os respondo: no os he ofrecido un camino florido. Os he dicho que es el mismo que recorrió Jesús en el segundo tiempo, y después de él, todos sus discípulos. Todos podéis seguirme porque estáis limpios. Antes de atraeros a mí, os he purificado. Por tanto, sois dignos de esparcir mi simiente en el corazón de vuestros hermanos. Las tierras están dispuestas y preparadas, porque el espíritu de Elías ha sido en este tiempo como el sonido de una campana que ha despertado a todo el que duerme. Él os despierta para que escuchéis mi voz, y no dejéis al Maestro hablando a solas en el desierto. Todos los que recreáis oyendo mi palabra habéis sido tocados por la gracia de aquel pastor espiritual. En verdad os digo que cuando os veo reunidos escuchándome hay gozo en mí, y cuando no os acercáis al árbol a comer de su fruto hay tristeza en vuestro Padre. He venido a congregar a este pueblo, tiempo ha disperso en el mundo. He venido a reunir a las 12 familias para luego hacer de ellas una sola y enviarla con una misión de paz entre la humanidad. Mas cuando contemplo la ingratitud entre estos hijos, no puedo menos que sentir dolor y tristeza. Mi palabra ha tropezado con vuestro egoísmo. Por eso os he dicho que lo que os estoy entregando es para que a su vez lo hagáis del conocimiento de vuestros hermanos. Pero vosotros sólo queréis recrearos con mis manifestaciones sin contraer deberes para con los demás. Mas el Maestro no os ha llamado para enseñaros lecciones inútiles. Ha venido a deciros que aprendáis esta divina lección, para que más tarde la aprovechéis en vuestra vida, llevándola a la práctica con vuestros semejantes. Yo os revelo en este instante que vuestro espíritu tiene una deuda trazada con todo aquel que llega a vosotros con un sufrimiento, con una necesidad o con una petición. Mirad, con cuánto amor los pongo a vuestro paso para que cumpláis vuestra restitución, haciéndoles objeto de vuestra caridad. Mi justicia tendrá que tocaros hasta que comprendáis que tenéis que reuniros y formar un pueblo de armonía y fraternidad. Esos tiempos se avecinan. Y ahora que aún es tiempo de que podáis prepararos con amor, os digo, no esperéis dormidos a que llegue esa hora. ¿Os parece difícil la unificación e imposible vuestra reconciliación y fraternidad con todos los pueblos de la tierra? De cierto os digo que los hombres llegarán a reconocerse y amarse, cuando los hombres sometan su libre albedrío a la conciencia y obren de acuerdo con la voluntad divina, sentirán que la carga de la vida se hace ligera y que nada fatiga al cuerpo ni al espíritu. Si el camino hubiese sido amplio, ya hubiese llegado toda la humanidad hasta la cumbre, pero como el camino ha sido de pruebas y la puerta estrecha, ha sido menester hacer méritos para poder penetrar en él. Es imposible que desde este mundo tratéis de imaginar lo que es y cómo es mi reino, el cielo y la gloria. Quiero que os baste saber que es un estado de perfección del espíritu, desde el cual ve, siente y comprende la vida maravillosa del espíritu, que hoy no podéis comprender ni concebir. Os digo que ni los espíritus que habitan en planos más altos, que aquel en que vivís, conocen la realidad de aquella vida. ¿Sabéis lo que es vivir en el seno del Padre? Cuando habitéis ahí, entonces podréis saberlo. Solo un vago presentimiento, una leve intuición de aquel misterio cruzará fugazmente por vuestro corazón
como un aliciente en vuestro camino de evolución. Venid al Padre por el camino estrecho del amor, que es caridad, que es perdón, que es humildad, y apartaréis de él su tristeza. Pueblo, os he visto llorar por el mundo, bendito seáis. Comienza vuestro corazón a sentir el dolor ajeno. Os he contemplado en el silencio de la noche elevando vuestro pensamiento hacia mí, para pedirme la paz y el bálsamo para la humanidad. En verdad os digo, no sabéis cuánto alcanza el mundo por vuestra oración. No temáis no llegar a conocer en esta vida el resultado de vuestras peticiones y de vuestras lágrimas por aquellos a quienes ni siquiera conocéis. El cincel del dolor está puliendo vuestro corazón y mi palabra os inspira a cada instante la caridad. Hoy comprendéis la fuerza que poseéis por el pensamiento, así como por otros dones que hasta ahora no habéis cultivado. Dentro de vosotros existe una vida aún desconocida. Imagináis el dolor de un espíritu, cuando al retornar al valle espiritual se da cuenta de que no supo cumplir su misión en el mundo, ni revelar a la materia sus dones y atributos. En este tiempo vengo a entregaros nuevamente mis lecciones. Aunque la doctrina que os di en el segundo tiempo ya os las había dado, mas entonces no podíais aún analizarlas. Todo aquello que no acertabais a comprender lo considerabais misterio, y sobre ello extendías un velo. Ese velo es el que ahora vengo a desgarrar con mi luz, para que los misterios os muestren su esencia. He aquí, ¿por qué? Os he dicho que no conocíais la fuerza del pensamiento. Hoy os digo que el pensamiento es voz, y es oído, es arma y es escudo. Lo mismo crea que destruye. El pensamiento acorta la distancia entre los ausentes y encuentra a los que había perdido. Conoced vuestras armas antes de que la lucha comience. El que sepa prepararse será fuerte e invencible. No será necesario que esgrimáis las armas homicidas. Vuestra espada será el pensamiento limpio y puro, y vuestro escudo la fe y la caridad. Aún en el silencio resonará vuestra voz como mensaje de paz. ¿Por ventura creéis que todos los que enseñan son maestros? ¿Creéis que todos los que nombran ministros de Dios son enviados míos? ¿O que yo les había dado la misión que están desarrollando? ¿Creéis que todos los que reinan, gobiernan y mandan en el mundo poseen los dones necesarios para cumplir esa misión? No, pueblo. ¿Cuán pocos son los que desempeñan el cargo que en verdad les ha sido confiado? Mientras unos usurpan un puesto que no les corresponde, los que deberían desempeñarlo se ven humillados y postergados. He tenido que venir nuevamente como maestro a enseñaros. Yo, que soy vuestro Dios, a ofreceros la comunión espiritual, y yo, que soy vuestro Rey, a gobernaros, para encauzar a vuestro espíritu en el sendero de evolución. Ayer solo almacenabais palabras que nadie os enseñaba a comprender o a interpretar, y que solo os llenaban de confusión. ¿Quién de vosotros, después de recibir mi palabra como una semilla y el rocío fecundador de mi luz, que lo explica todo, cree aún en el fuego eterno del infierno? Ninguno. Hoy sabéis que no será el temor al castigo lo que os hará cumplir mi ley, sino vuestro amor nacido en lo más profundo del corazón. Aquellos tiempos en que vuestro espíritu temblaba ante la justicia de un Dios terrible e inexorable han pasado. Erróneamente se ha interpretado lo que, en sentido figurado, revelé en tiempos pasados. Lo que debéis saber es que cuando la conciencia de un pecador logra apartar al espíritu de su materialismo y le señala todos sus errores, la comprensión de su ingratitud le hará arrepentirse, y la vergüenza que sufra será tan intensa que os parecerá débil junto a ella la falsa idea del fuego material como elemento purificador del espíritu. La conciencia es la luz de Dios, y esa luz es fuego de amor que consume toda impureza. He ahí el fuego en que se funde de nuevo el espíritu para levantarse otra vez lleno de luz. También os digo que, así como existe ese fuego en la conciencia que no es fuego material, también existe en el espíritu tinieblas y soledad, que no son como las que tenéis en el mundo, ni como las imagináis. ¿Cómo habéis podido creer que, en el día del juicio, resuciten los cuerpos de los muertos y se unan a sus espíritus para penetrar en el reino de Dios?
¿Cómo podéis interpretar así lo que en otros tiempos se os enseñó? La carne es de este mundo, y en él queda, mientras el espíritu se levanta libre y vuelve a la vida de donde brotó. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido de mi espíritu, espíritu es. La resurrección en la carne es la reencarnación del espíritu. Y así unos creen que esa es una teoría humana y otros creéis que es una nueva revelación. De cierto os digo que esta revelación comencé a darla a conocer al mundo desde el principio de la humanidad. Pruebas de ello podéis encontrarlas en el texto de las Escrituras que son un testimonio de mis obras. Mas en este tiempo ha llegado esta revelación a vuestro espíritu en un grado mayor de evolución, y en breve será tenida en justicia como una de las leyes más justas y amorosas del Creador. Desechad la creencia que teníais acerca del día del juicio, que no es un día de los vuestros, porque es un tiempo. Y el fin del mundo no es el del planeta en que vivís, sino el de la vida egoísta que sobre él habíais creado. En verdad os digo, vivís en el día del Señor. Estás ya bajo su justicia. Vivos y muertos están siendo juzgados. Actos pasados y presentes son pesados en esta balanza. Abrid vuestros ojos para que seáis testigo del que por donde quiera la justicia divina se hace sentir. Ahora es cuando debéis permanecer fuertes, porque la tempestad se ha desencadenado y las tentaciones os acechan a cada paso. Dejadla Sodoma y Gomorra, ciudades pecadoras, y no volváis vuestro rostro, porque ellas os están invitando, y ya que os liberasteis, no volváis a caer en su seno, no sea que luego no tengáis fuerzas para separaros de ellas. Id sin deteneros en pos de la ciudad de paz, aquella que llegará a establecerse en vuestro corazón cuando el tiempo sea llegado. ¿Cuánto durará el juicio? No lo sabéis. Mas de cierto os digo que el tiempo de purificación será cortado por mi caridad divina. Ancianos, que lloráis porque vuestra razón os dice que no veréis en la tierra el triunfo de mi ley. En verdad os digo, ¿quién puede aseguraros que no volveréis para entonces al mundo a ser testigos de la venida de mi reino y a dar un paso más en el camino? A los que no volviesen, les digo que yo les haré contemplar desde el más allá el triunfo de mi justicia, y la voz y la presencia de esos seres será sentida en la tierra. Después de entregaros mi lección, y a fin de que vuestro análisis sea acertado y justa vuestra interpretación, os envío a mis emisarios espirituales, mensajeros y explicadores de mi palabra, para que os ayuden en vuestro estudio y encontréis la esencia de mis revelaciones. Quiero que lleguéis a comprender la importancia que tiene el estudio y análisis de mi palabra, ya que cada frase encierra, cuando no una revelación, una profecía, cuando no un juicio, una lección para vuestro espíritu. Quienes den a mi obra la importancia que ella encierra en este tercer tiempo, y se profundicen en el análisis de mi palabra, verán el florecimiento y el desarrollo de muchos dones que estaban latentes en su ser. Benditos sean los que despierten ante la voz de su Señor, porque al levantarse a cumplir su misión, se percatarán de que no son parias ni menesterosos como habían creído, y sabrán, además, que nunca estuvieron olvidados por su Padre. El que por necesidad, incredulidad o materialismo no desarrolle en este tiempo sus dones y potencias espirituales, se verá a cada paso sorprendido por los grandes acontecimientos y las pruebas destinadas a manifestarse en esta era. Por eso os digo, preparaos, velad y orad, poned alerta a la humanidad. Cuando habléis de mí y entreguéis vuestro testimonio, hablad claro, para que a ninguno confundáis. ¿Por ventura vine oculto, tras el misterio o envuelto en sombras? Es verdad que he venido en espíritu, invisible a vuestros ojos humanos. Pero espíritu no significa misterio ni tiniebla, sino luz, verdad y claridad, para quien sabe observar con buena fe y analizar con buena voluntad. Este es el tercer testamento del único Dios que se ha manifestado a los hombres en tres formas o fases distintas. El libro de mi palabra es el libro del divino
y verdadero amor, de la verdad inmutable. Escribid mi enseñanza, y llevadla a los corazones. Ella estará depositada fielmente en las páginas de aquel libro con mayor exactitud que en vuestra memoria. De esta heredad yo os reclamaré. Mañana los hombres encontrarán allí la esencia de esta revelación salvadora, la cual los conducirá con sus bellas enseñanzas por el camino de la verdad. De padres a hijos serán legadas estas escrituras como un manantial de agua viva, cuya corriente inagotable irá de corazón a corazón. Estudiad el gran libro de la espiritualidad, el libro de los libros, el gran explicador de todas las revelaciones divinas que se le han hecho al hombre a través de todos los tiempos. Os digo en verdad que quien meditase y repasase en mi libro, con verdadero anhelo de instruirse, su espíritu adquirirá gran luz y me sentirá más cerca de él. En este texto concentraré toda la sustancia y esencia que se encuentra esparcida en la humanidad. Desde los tiempos antiguos os la he confiado a través de mis enviados, de mis emisarios, de mis intérpretes. Meditad en él, repasadlo con respeto y con amor, si queréis evitaros siglos de confusiones y pesares. Mas tened siempre presente que no es bastante el libro, no. Él os despierta y os enseña. Pero si anheláis ser verdaderamente grandes, enseñad con el ejemplo el mismo camino que a vosotros os he enseñado. Tiempo de complacencias ha sido este, en el cual he querido que sintáis muy próxima la presencia de lo espiritual, humanizando mi palabra, permitiendo hasta cierto límite la materialización del mundo espiritual y dejando que por medio del don de evidencia contemplaseis algo del más allá y algo del futuro también. He aquí al Espíritu de verdad en el siglo XX, explicando lo que en el segundo tiempo os dijo y que no supisteis interpretar. Mis apóstoles de entonces al oírme llegaban hasta confundirse, y al deliberar entre ellos decían: tal parece que a veces el Maestro se contradice. Mas llegó el tiempo en que fueron llenos del Espíritu Santo y reconociendo la grandeza de mi palabra, comprendieron que el idioma humano es pobre para expresar lo divino, y por ello a veces creyeron que el Maestro había cometido algún error al doctrinarles. Ellos continuaron mi obra de salvación, escribiendo sus nombres junto al de su Maestro, con obras de amor y de humildad, y así testificaron mi verdad. Ved cuánto tiempo ha pasado desde entonces sobre esta humanidad que, llamándose creyente de Cristo y reconociendo a mis apóstoles como seguidores del Maestro, ha ido apartando más y más de su corazón aquella esencia y aquella simiente, dejando tan solo mi nombre, el cual no sabe pronunciar con respeto ni honrar con sus obras. Buscad mi nombre en la tierra, y lo encontraréis en los labios de la mayoría de los hombres. Buscad mi presencia, y sólo la encontraréis representada en imágenes hechas por manos humanas. Buscad mi huella, y no la encontraréis en el corazón de la humanidad, porque de ahí se ha borrado. Este pueblo me ha escuchado en este tiempo, y ha oído aquella frase reveladora que os ha dicho: vosotros y aquellos sois los mismos. El que comprende el sentido de esa frase dice entonces: ¿cómo es posible que permanezca yo en la ingratitud y me encierre por siempre en mi egoísmo? Y ante esa reflexión despierta y se levanta al cumplimiento de su misión. Yo os digo que es menester que la humanidad sepa que su espíritu ha venido muchas veces a la tierra, y que aún no ha sabido levantarse en el camino de mi ley para alcanzar la cumbre de la montaña. Espiritualismo Trinitario Mariano, 1866-1950, Nación Mexicana. Debo deciros que no creáis que le sea indispensable al espíritu, el cuerpo humano y la vida en el mundo para poder evolucionar, pero sí le son de gran utilidad para su perfeccionamiento las lecciones que en este mundo recibe. La materia ayuda al espíritu en su evolución, en sus experiencias, en su expiación y en sus luchas. Esta es la misión que le corresponde, y lo podéis comprobar con esta manifestación de mi divinidad a través del hombre.
de cuyo cerebro vengo a servirme, utilizándolo como aparato para transmitiros mi mensaje. Comprended que no sólo el espíritu está destinado a lo espiritual, sino que aún lo más pequeño dentro de lo material ha sido creado para fines espirituales. Un recuerdo y un llamado he venido a hacer a vuestro espíritu, para que él, sobreponiéndose a la influencia de lo material, que ha llegado a dominarle, haga llegar su luz al corazón y al entendimiento, empleando el don de la intuición. Cuando el espíritu se deja dominar por la influencia de cuanto le rodea en la tierra, llega a identificarse a tal grado con su materia que se olvida de su verdadera naturaleza. Se aleja de la vida espiritual al grado de serle ajena, y es por eso que cuando su cuerpo muere, tiene que turbarse o confundirse. Cuán fácilmente muere el cuerpo, pero qué difícil es para el espíritu, que no supo prepararse, poder librarse de la turbación. Mientras unos en su confusión quedan adheridos a su cuerpo muerto, otros, conservando en su espíritu las impresiones de su envoltura, creen seguir siendo humanos, sin poder elevarse hacia la morada que les corresponde, quedando atados a lo que en el mundo amaron. No existe en la tierra cáliz más amargo ni dolor más intenso que el de los espíritus turbados. Los tropiezos, el no poder comprender lo que acontece a su alrededor, los remordimientos, la nostalgia de lo que abandonaron, la soledad, el silencio y la impotencia para elevarse, constituyen el fuego donde habrá de purificarse hasta alcanzar la luz. ¿Creéis que sea inexacto si os digo que de este mundo parten millones de espíritus en estado de turbación? Es el resultado de la ignorancia de los hombres por su falta de meditación y de oración. Mi doctrina del segundo tiempo reveló a los hombres la vida espiritual, pero ellos, en vez de analizar mis lecciones y de cumplir mis preceptos, crearon religiones en torno a mi doctrina, concretándose al cumplimiento de ritos y ceremonias materiales, que no le dieron más luz a su espíritu y sí lo alejaron del sendero de su cumplimiento. Entre vosotros hay quienes me preguntan si al dejar esta vida caerán en tinieblas, a lo cual yo les digo que si no analizaron mi palabra ni la pusieron en práctica, de nada les servirá haber estado entre estas multitudes, escuchando mi doctrina de luz. Lo que el espíritu cultive, eso será lo que recoja. Esa es la ley y la justicia. Yo, vuestro Salvador, os he señalado en todos los tiempos el verdadero camino y os he revelado los medios para evitar el dolor, la turbación y las tinieblas. Vengo a vosotros para despertaros y preguntaros: ¿quién de vosotros es discípulo por su propia voluntad? Ninguno. Yo soy quien os ha llamado, para escuchar de nuevo mi palabra. Habéis tenido que estar varias veces en la tierra. Entre una encarnación y otra os he concedido una tregua de meditación y preparación para una nueva vida. El espíritu, cuando está en la materia, participa de la fatiga de ésta, y le es menester, después de una lucha, el reposo, así como la meditación para formar el plan que deberá seguir, antes de emprender una nueva batalla. Sin estas treguas o altos en vuestro camino, muy poco adelantaréis en vuestra senda. Mas es necesario que una doctrina limpia y pura os enseñe estas lecciones con entera claridad, para que vuestro corazón, convencido de esta verdad, tenga un conocimiento del porqué de muchos de los fenómenos y acontecimientos que sin mi revelación nunca acertarías a comprender. En mi caridad está el tiempo, la vida, el destino de todos. Nada escapa a mi poder. Venid a mí, los que os encontráis cansados, tristes y hambrientos de amor, aquellos a quienes la humanidad haya tratado mal. Venid a mí, enfermos, yo os haré sentir el dulce amor de mi caridad. Vengo a apartar vuestra amargura para convertiros en los hijos de la paz, de la luz y de la fe.
¿Me preguntáis por qué he venido a vosotros? Porque veo que habéis olvidado el camino por donde debéis retornar al seno de donde brotasteis, y yo os lo vengo a mostrar nuevamente. El camino es mi ley, y por medio de su cumplimiento alcanzará perfección el espíritu. Os estoy mostrando la puerta tan estrecha como el camino que en aquel tiempo os señalé con mi enseñanza. Estoy reedificando el templo a que me referí cuando dije a mis discípulos que maravillados contemplaban el templo de Salomón. De cierto os digo que de él no quedará ni piedra sobre piedra, mas yo en 3 días lo reedificaré. Quise decir que todo culto exterior, por suntuoso que a la humanidad le parezca, desaparecerá del corazón de los hombres para levantar en su lugar el verdadero templo espiritual de mi divinidad. Este es el tercer tiempo, o sea, el tercer día, en el que yo terminaré de reedificar mi templo. Amaos los unos a los otros desde aquí en la tierra, pensando que todos estáis unidos por lazos espirituales indisolubles y que irremisiblemente llegará el instante en que todos estaréis unidos en el valle espiritual. No labréis solo remordimientos para aquella vida, ni esperéis el tener que avergonzaros en presencia de aquellos a quienes ofendisteis. Los que han desarrollado el don de evidencia podrán testificar mi presencia, mas los que no han logrado desarrollarlo y les falta fe, dicen: quisiera ver para poder creer. Quisieras que os mostrase mi herida para contemplarla y hundir en ella vuestros dedos. Mas yo os digo, Tomás pidió esa prueba y le fue concedida, mas luego lloró su falta de fe y dio su vida por testificar mi doctrina. Si yo os concediera esta gracia, ¿haríais lo mismo que aquel discípulo? Comprended que aunque aparentemente la creación ha sido terminada, sin embargo, todo evoluciona, todo se transforma y se perfecciona. ¿Podría vuestro espíritu escapar a esa ley divina? No, mis hijos. Nadie podrá decir la última palabra sobre lo espiritual, sobre la ciencia, ni sobre la vida, porque son obras mías, que no tienen fin. Os enseño a ocupar dignamente el lugar que a cada uno he destinado, y a caminar con mansedumbre, y a la vez con firmeza, por el sendero que mi caridad os ha trazado. Mi palabra celestial lo mismo ilumina al que ocupa el lugar de Señor que al que cumple la misión de siervo. Es a semejanza de la luz del sol que a todos ilumina. Los hombres aún no han cumplido en la tierra sus obras más grandes, aquellas que lleven a mi corazón de padre una divina satisfacción. Todavía muchas de sus obras, maravillosas dentro de lo humano, resultan pequeñas si los autores las juzgan con mis leyes de amor. Ahí tenéis la razón de por qué muchos hombres de ciencia no quieren asomarse a lo espiritual, porque saben que ahí está la presencia del que todo lo sabe, del que todo lo ve, y lo juzga. Prefieren negar mi existencia, creyendo con ello acallar la voz de su conciencia. No creáis que yo juzgue mal a mis hijos por el hecho de querer conocer los misterios de la naturaleza. No. Mi sabiduría es la herencia divina que tengo para mis hijos. Mas sí juzgo la finalidad o la intención de los hombres de ciencia, cuando ellas no están encaminadas a los fines para los cuales es revelada. Si yo os digo que mi sabiduría será vuestra, ¿creéis que una sola existencia puede ser suficiente para saber todo lo que tengo que revelaros? Si os digo que la ciencia humana no la podréis adquirir sin recorrer el extenso camino de la evolución, menos podréis adquirir el conocimiento de lo espiritual sin una completa evolución de vuestro espíritu. No vengo a poner en pugna la espiritualidad con la ciencia, porque ese error ha sido de los hombres, mas nunca mío. Por el contrario, vengo a enseñaros a armonizar lo espiritual con lo material, lo divino con lo humano, lo pasajero con lo eterno. Sin embargo, os declaro que para andar por las sendas de la vida, es menester conocer antes el camino que os traza la conciencia, cuya ley espiritual procede del Espíritu Divino. El hombre cree estar haciendo su voluntad,
cree estar libre de toda influencia superior a él, y hasta llega a creerse absoluto y forjador de su propio destino, sin presentir que llegará la hora en que todos comprendan que fue mi voluntad la que se hizo en ellos. Muchas obras de justicia divina se verán en la tierra. Entre ellas veréis a los hombres de ciencia descender hasta los humildes, aquellos que en su corazón lleven la semilla de la espiritualidad, o que hayan desarrollado el don de la comunicación de espíritu a espíritu, para escuchar a través de ellos las revelaciones que su mente no descubrió. Sensibilidad, presentimiento, revelación, profecía, inspiración, videncia, curación, verbo, todo eso y muchos dones más brotarán del espíritu, y por medio de ellos confirmarán los hombres que un nuevo tiempo se ha abierto ante la humanidad. Hoy dudas de que existan esos dones porque hay quienes los ocultan al mundo temiendo su juicio. Mañana será lo más natural y hermoso poseerlos. Vengo a vosotros en este tercer tiempo, porque estáis enfermos del cuerpo y del espíritu. El sano no necesita del médico, ni el justo requiere purificación. Esta naturaleza que os he confiado es una verdadera fuente de vida y de salud. Bebed sus aguas, y viviréis sin aflicciones, tendréis fuerza, luz y alegría en vuestra jornada, y vuestro espíritu cumplirá mejor su destino. ¿Cómo pretendéis ser sanos de cuerpo y espíritu si no buscáis estos beneficios allí donde se encuentran? Buscáis la salud en el médico de la tierra, cuyo corazón no siempre alberga caridad. Buscáis la salud del espíritu, desprendiéndoos de algo material para ofrecerlo a cambio de vuestra tranquilidad ante la voz de la conciencia. De cierto os digo que la naturaleza tiene un regazo semejante al de una madre amorosa. Mientras viváis dentro de ella, recreaos, porque el espíritu participa también de los deleites de la materia, a través de la cual el Señor le da tantas y tan bellas lecciones de amor. Vivid en armonía con las leyes naturales y con las leyes espirituales, y seréis siempre sanos de cuerpo y de espíritu. Ya os he dicho que el espíritu es antes que el cuerpo, como el cuerpo es antes que el vestido. Esa materia que poseéis es sólo un atavío pasajero del espíritu. Los patriarcas y los justos os enseñaron con su ejemplo a vivir felices en la tierra, gozando de los bienes naturales y cumpliendo también la ley espiritual. Imitadles, y volveréis a ser sanos y fuertes. Quiero un pueblo fuerte entre vosotros, que se levante luchando y defendiendo la verdad. Y si yo os enseñase a apartaros de la naturaleza, entonces ésta vendría en contra vuestra. Sed tengo, os digo nuevamente, sed de vuestra elevación y de vuestro amor, mas nadie acerca a mis labios el agua que pueda apagarla. Más bien, soy yo quien tiene que conservar abierta y fresca la herida del costado, para que no deje de emanar agua de vida sobre el mundo. Este es el tiempo de la gran batalla descrita por los profetas en sus visiones espirituales y mirajes, tiempo en que los hombres opondrán su fuerza a mi ley, en que todo ser material o espiritual que albergue egoísmo en su corazón se levantará a luchar contra mi justicia. Mi espada está presta. No es el arma que castiga o mata. Es la espada que, en su lucha por salvar al que perece víctima de sí mismo, le levantará con tal fuerza que, a veces, hasta su cuerpo perderá, para hacerle alcanzar la vida eterna del espíritu. Entended bien estas lecciones, y no os confundáis. Antes bien, comprenderéis el porqué de muchas de las pruebas terribles por las que la atraviesa la humanidad, y a las que no acerta dar explicación. Yo no vengo a despertar fanatismo religioso entre los hombres. Mi doctrina está muy lejos de enseñar falsedades. Yo quiero enmienda, fe, caridad, espiritualidad. El fanatismo es venda de oscuridad, es pasión insana, es tiniebla. Velad para que esa mala simiente no penetre en vuestro corazón. Mirad que a veces el fanatismo tiene la apariencia del amor. Espiritualismo Trinitario Mariano 1866-1950, Nación Mexicana. Mis palabras del segundo tiempo
han sido el camino de salvación para los que han perseverado en él. Bienaventurados sean los que han puesto su confianza en mi enseñanza. Mas no penséis que todos los que dicen creer en mí confían en mi palabra o practican mi doctrina. Veo a los hombres, en el momento de la prueba, dudar entre perdonar, como enseñaba Jesús, o defenderse como su instinto les aconseja. En su corazón, sienten que es difícil llevar a la práctica las lecciones del Maestro. A esto les digo que mientras no tengan fe y amor para sus semejantes, no será posible que mi doctrina sea la que guíe a los corazones. Mas yo enviaré a los pueblos de la tierra hombres virtuosos que les probarán la fuerza de la fe y los milagros que hacen el perdón, la caridad y el amor. Sin fe y sin cumplir la ley, mi palabra es tan solo como semilla vana que, sembrada, no nace, porque lo que fertiliza esa semilla es la virtud. Yo digo a todos los que os llamáis pertenecientes al mundo cristiano, que mi justicia es benévola, si tomáis en cuenta que hace 20 siglos que os traje un mensaje divino para que con él vencieras al mundo, a la carne, a las pasiones, a la muerte, y todavía os veo confiándolo todo a vuestras propias fuerzas, a vuestra manera de sentir y de pensar. Y si los instintos de la carne aún prevalecen sobre las virtudes del espíritu, es que todavía sois más materia que espíritu. Debéis comprender que no solo vengo en busca de los que creen en mí, más bien vengo por los que dudan de mi existencia. En el segundo tiempo en que vine como el Mesías prometido, surgí entre el pueblo que creía en el Dios invisible. Mas mi mensaje no fue tan solo para los judíos, sino para todos los pueblos gentiles que no me conocían. No venía a salvar a unos y dejar que se perdieran otros. El árbol corpulento tiene sus ramas para proteger a todos y ofrecer sus frutos sin distinción alguna. ¿Acaso recordáis que alguna vez os haya señalado pueblos a los que no debáis llevar mi palabra? Jamás os he enseñado a buscar motivos para negarle a alguien mi luz. ¿Por ventura erais justos cuando os hice dignos de oír mi palabra y de recibir mis complacencias? En verdad os digo que no. Os encontré pecando, y así os elegí para conduciros a la fuente de regeneración, para que mañana hicieseis lo mismo con vuestros hermanos. Este es el tiempo en el que los pecadores salvarán a los pecadores, y en que los muertos resucitarán para levantar a sus muertos. Los corazones endurecidos, aquellos que han visto pasar a la viuda, al huérfano, al hambriento, al enfermo, sin que sus fibras se conmuevan, van a despertar al amor, van a estremecerse ante el dolor ajeno, y a destruir su egoísmo. Van a olvidarse hasta de sí mismos para compartir el dolor de sus hermanos. Quien no conozca el dolor no podrá comprender a los que sufren. Ahí tenéis la razón de por qué me sirvo de los que han bebido mucho en el cáliz del dolor, para que estén capacitados para comprender las miserias de la humanidad, y sean los que les lleven un consuelo verdadero. El que ha pecado y luego ha vuelto al buen sendero, ese no podrá escandalizarse jamás por las faltas de sus semejantes. En cambio, sabrá ser indulgente y comprensivo. No seréis de aquellos que, viendo cuanto acontece en el mundo, exclamen: este es el tiempo de juicio y de muerte, tras del cual tal vez el infierno espera. Os digo que es tiempo de reconciliación y de resurrección, y que más allá espera la paz de mi gloria a todos los que crean y se levanten en pos de mi palabra. La humanidad está despertando y presintiendo la verdad. Muchas enseñanzas les serán reveladas directamente a su espíritu, porque no serán los hombres quienes se las enseñen. Cuando esta humanidad llegue a escuchar mi voz en el fondo de su corazón, no volverá a alejarse de mí, porque habrá sentido mi amor y habrá contemplado la luz de la verdad. Vosotros sois los hijos de la luz, los que en este tiempo sois espiritualistas trinitarios marianos, porque sois los que habéis visto venir al Espíritu Santo y habéis oído su revelación.
¿Sería justo que los hijos de la luz creasen tinieblas entre la humanidad? No, hijos míos, vuestro corazón se sorprende y me dice, Maestro, ¿por qué desconfiáis de nosotros? A lo cual os respondo, os hago estas advertencias, porque este tiempo de luz es también de mentira, de engaño, de peligros, porque en vuestro ambiente flotan las fuerzas del mal, que hacen caer a los hombres y pueden empañar vuestra luz si no veláis. Es el tiempo de la luz, no porque el hombre la haya encendido, sino porque os he traído mis revelaciones en cumplimiento de las profecías. Es el tiempo de la mentira, mas no por causa de mi llegada entre los hombres, sino por la maldad de ellos. Es que ha alcanzado su mayor altura. La batalla final se acerca, mas no hablo de vuestras guerras fratricidas, sino de la lucha de la luz contra todo lo que sea falso, impuro, imperfecto. Reconoced el momento que vivís, para que os apresuréis a hacer acopio de armas de amor y de fortaleza espiritual. Comprended desde ahora que, en medio de esa batalla, no vais tan solo a luchar por vuestra propia fe y salvación, sino que olvidaos de vosotros mismos tendréis que ir en pos de los que están en peligro de perecer. Este tiempo es de luz, porque el espíritu humano a través de su evolución y experiencia ha recogido luz en la vida. No lloréis ya vuestro pasado, pero sí debéis aprovechar todas sus lecciones, para que en adelante miréis vuestra senda iluminada y ya no tengáis tropiezos ni incertidumbre en las encrucijadas. Si de vuestro espíritu se borrase el pasado, tendríais que recorrer nuevamente los caminos ayer transitados y apurar nuevamente las pruebas ya pasadas. Mas si oís la voz de vuestra experiencia y os dejáis iluminar por esa luz, veréis más limpio vuestro camino y más brillante el horizonte. El mundo os brinda muchos placeres, unos concedidos por mí y otros creados por el hombre. Ahora habéis visto que no los habéis podido alcanzar, lo cual ha causado inconformidad a unos y tristeza a otros. Debo deciros que a muchos no les está concedido en este tiempo dormirse o perderse en los deleites y satisfacciones de la materia, porque su misión es otra muy diferente. En verdad os digo, que no existe un solo espíritu en la humanidad que no haya conocido todos los deleites y haya comido todos los frutos. Hoy vino vuestro espíritu a gozar la libertad de amarme, y no a ser de nuevo esclavo del mundo, del oro, de la lujuria o de la idolatría. La escala del sueño de Jacob se presenta ante vuestros ojos para que ascendáis por ella en busca de vuestra mayor dignidad y de vuestra perfección. Mi ley espiritual no os exime de vuestros deberes terrestres. Tenéis que buscar la forma de armonizar ambas leyes para que vuestro cumplimiento sea perfecto ante mi divinidad y ante el mundo. Quiero que mis discípulos aprendan a vivir en armonía con toda la creación, que marchen al compás de los tiempos, para que lleguen hasta el final en la hora propicia, en la hora señalada por mí, para que al haceros el llamado ya estéis presentes y podáis responderme. Espíritu de verdad y de consuelo, 1866-1950, Nación Mexicana.